Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que queremos escuchar lo que tiene para nosotros este día. Te bendecimos, Señor, esta mañana, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos como una sola familia, que venimos a tu mesa para estar contigo y tener este tiempo en el cual venimos con la disposición de escucharte, de poder conocer, Señor, lo que hay en tu corazón para cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que a cada uno de nosotros nos des esa singularidad de enfoque en esta hora para poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, en sintonía con el tuyo para poderte escuchar y saber, Señor, lo que tú estás esperando de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque sabemos que, como siempre, tu palabra nunca regresa a ti vacía y cada vez que es enviada esa palabra produce un fruto que va de acuerdo con eso que está en tu corazón y por lo cual tú envías esa palabra. Esa es nuestra confianza y con eso es que estamos aquí de pie, sabiendo que tú estás respaldando, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En círculos cristianos hay una persona con el nombre o apellido Moody, D.L. Moody, y él es recordado como uno de los grandes evangelistas, grandes predicadores de todos los tiempos. Y sus biógrafos destacan un evento que fue el parteaguas de su vida. Y esto fue que el señor Moody un día tuvo una experiencia transformadora con el Espíritu Santo. Esto sucedió después de ser salvo, después de años de haber iniciado su ministerio. Al final de los 1800, el señor Moody era pastor en la ciudad de Chicago. Su iglesia era una habitación rentada, no sé de qué tamaño era, pero al parecer no era muy grande. Y en su opinión, le iba bastante bien en su ministerio. Y en otra ocasión platicaba yo acerca de dos mujeres que estaban entre sus congregantes, mujeres de la tercera edad. Nunca he sabido a qué horas es la tercera edad, ¿verdad? Pero me imagino que así como Arturo decía, como Dani, como Rogelio o algo así. Pero eran pues mujeres ya de edad y pertenecían a un movimiento cristiano que se llama Metodista Libre. A estas mujeres se les conoce como la tía Cook, en inglés la Auntie Cook era su apellido, y la señorita Snow. Y la particularidad de estas damas era que eran tremendas guerreras de oración. Y ellas se propusieron orar por el pastor Moody para que el Señor Jesús lo bautizara en el Espíritu Santo. Las dos mujeres se acercaron al pastor y le dijeron por qué estaban orando. Y a pesar de su buena intención, la respuesta que recibieron fue muy poco alentadora. El señor Moody les agradeció, así con gentileza cristiana, y les dijo la siguiente frase: muchas gracias, pero en el momento que fui salvo recibí todo el Espíritu Santo que iba a tener. Esa fue la primera respuesta del pastor. Según su propio testimonio, el señor Moody, mientras las mujeres siguieron orando tenazmente, él empezó a darse cuenta de algo. Y ese algo era que su ministerio no tenía poder sobrenatural. Yo no sé si ustedes han leído concienzudamente el libro de los Hechos, pero lo que experimentaba el pastor Moody en su ministerio, en su iglesia, y lo que él veía que sucedía en el libro de los Hechos, se daba cuenta de que él no tenía lo que sí tenían los cristianos del libro de los Hechos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, él podía ver con claridad que el Espíritu Santo se derramaba sobre los creyentes y el poder que recibían les permitía ser testigos poderosos de Jesús. Y finalmente Moody llegó a la conclusión que él necesitaba otro bautismo. Y ahora él empezó a orar
sentidamente para que el Señor Jesús lo bautizara. Y le pidió a estas dos mujeres que siguieran orando hasta que él recibiera el derramamiento del poder del Espíritu Santo. No sé si alguna vez ustedes se han dado un toque en un contacto eléctrico. ¿Sí? El poder se siente, ¿verdad? El poder espiritual es más fuerte que la corriente eléctrica y se siente, de manera que se sabe cuando estamos operando bajo el poder del Espíritu o cuando estamos operando con nuestras propias fuerzas. Y eso se sabe, se siente. Más o menos en ese tiempo que ya había la inquietud del pastor Moody, lo invitaron a predicar en Inglaterra. Así que antes de que su barco zarpara, pasó unos días en la ciudad de Nueva York, que era lo normal viajar de Nueva York a Europa. Y dicen que caminando por las calles, de repente algo le sucedió. Y años después, otro autor que es un hombre de apellido Torrey, R.A. Torrey, que por cierto es un extraordinario estudioso del Espíritu Santo que es por supuesto recomendabilísimo por cualquiera que tiene interés de leer más. Él describe la experiencia que tuvo Moody y dice así: D.L. Moody caminaba por Wall Street, ese distrito financiero de Nueva York, y en medio del bullicio y las prisas de la ciudad recibió respuesta a su oración. El poder de Dios cayó sobre él. Y Moody corrió a la casa de un amigo y le pidió una habitación porque él quería estar a solas con el Señor. Y allí estuvo por horas hasta que el Espíritu Santo vino y llegó a su alma una clase de gozo que él no había experimentado jamás. Y el Espíritu permaneció sobre él hasta que Moody le pidió a Dios que detuviera su mano. De pronto la presencia de Dios fue tan fuerte que Moody le dijo al Señor que si no detenía su mano de este gozo inenarrable que estaba él experimentando, iba a morir. Entonces salió de la casa de su amigo, conociendo lo que es el poder del Espíritu Santo sobre él y dentro de él, y al llegar a Londres, el poder de Dios se manifestó a través de su predicación y miles de personas se empezaron a añadir a la iglesia de Cristo. En Chicago, como les digo, tenía una habitación con su iglesia y ahora el Señor lo bautiza en su espíritu, lo lleva a otro país y empieza un avivamiento a través de este hombre en Inglaterra. Déjame decirte algo antes de seguir. Mi intención al hablarte del señor Moody es para animarte. Él estuvo batallando con la realidad de los distintos bautismos que enseña la Biblia. ¿Cuántos bautismos hablamos la vez pasada? 7 bautismos. Él estaba atorado y el Señor lo desatoró. Y si tú quieres, Dios también te puede desatorar. Si todavía en tu mente, en tu corazón hay un conflicto por entender esta verdad de Dios, así como lo tenía el señor Moody, Dios lo puede hacer hoy contigo. Yo tuve un maestro en la universidad y un día nos hizo una pregunta a la clase y él nos dijo lo siguiente: ¿a las cuántas veces aprende una persona? Y bueno, rápidamente se levantaron las manos, surgieron varias respuestas. Los presumidos dijeron que a las 2 o a las 3. Los realistas dijeron que como a las 5 y los burros, ¿verdad?, confesamos que al infinito y más allá. Y después de oír nuestras respuestas, se sonrió con el grupo y él nos dijo lo siguiente: todos aprendemos a la primera. Podemos escuchar una explicación 2 muchas veces, pero siempre aprendemos a la primera porque antes no habíamos aprendido. Y lo digo porque estamos hablando de un tema que es fundamental para nosotros, para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia. Y a lo mejor has escuchado esto. Y si lo has escuchado, yo digo, qué bueno. Pero más importante que haberlo escuchado es tener la experiencia así como la tuvo el señor Moody. Dios nos ha ido permitiendo estudiar las diferentes facetas del Espíritu Santo. Y quizá hay aquí personas entre nosotros que sigan procesando todo lo que el Señor nos ha dado.
Pero quiero decirte que si tú crees esa mentira de Satanás, que los pensamientos de Dios son difíciles de entender, entonces debes saber lo que Dios piensa acerca del bautismo del Espíritu. Y la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo, esta enseñanza del Espíritu Santo para Dios la considera como algo que es elemental. En Estados Unidos a la primaria le llaman así, elemental. Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu, esta es una doctrina elemental. Y ese es el mensaje de esta cita que dice el autor de los Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos, la base de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, ¿se fijan que está en plural? De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y lo que vemos que el autor de la carta de los Hebreos dice a sus lectores que a él le gustaría avanzar en la instrucción de las cosas de Dios, pero saben, no podemos avanzar si no tenemos los rudimentos claramente establecidos y entendidos y vividos. Este hombre quería darles alimento sólido y sustancioso, por eso quería dejar ya lo elemental para poder profundizar. De verdad, uno de mis anhelos es que un día como iglesia juntos podamos estudiar al mismo tiempo el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y terminando esa secuencia de eventos, estudiar el libro de los Hebreos. Si a ustedes les gusta la carne de res, eso es un bistezote como así de grueso. Pero ¿a qué horas entramos a eso? Cuando el día que los básicos, los fundamentos estén dados, si nos metemos al libro de los Hebreos o al Apocalipsis, y dice la Escritura, si ustedes recuerdan las primeras líneas del Apocalipsis, dice que toda aquella persona que le entra al estudio del Apocalipsis es bendecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque requiere de mucho entendimiento, mucha dedicación, porque es un texto complejo, no difícil, complejo. Y requiere que nosotros estemos en esa disposición de comer más. Dios considera como fundamentales o como fundamentos la enseñanza del arrepentimiento de las obras muertas, que era el ministerio de Juan el Bautista. Considera como fundamentos la fe en Dios, que sabemos que es a través de Jesucristo. La doctrina de los bautismos, que incluye lo que hemos platicado acerca del bautismo en agua, el bautismo de arrepentimiento, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en la cruz y los otros que hemos mencionado, y también otros principios que tienen que ver con el reino de Dios, que ese es otro tema importantísimo a considerar, porque nosotros estamos viviendo los tiempos de la gracia, los tiempos del reino de Dios. Todo lo que vemos en la Escritura ha sido puesto para que lo vivamos ahora, en este tiempo, y por eso necesitamos entender cómo opera el reino de Dios. Y quiero decirles que todas las verdades de Dios son sencillas. Si no las entendemos ni las creemos, es porque nosotros mismos nos hemos complicado de manera innecesaria. Entonces, si nosotros como un niño tenemos esa fe para creer, y si hemos de cuestionar, cuestionamos porque no entendemos, entonces el Señor nos va a llevar y nos vamos a poder entender y sobre todo disfrutar. Dios me ha permitido servirle como pastor ya por más de 25 años. Aclaro, estoy joven, no viejo, lo que pasa es que entré muy tiernito al ministerio. Y a lo largo de ese tiempo yo me he dado cuenta que hay muchos cristianos que necesitan ayuda para ver lo que la Escritura dice acerca de los diferentes bautismos, porque fue mi experiencia. Y si tú has pasado por alguna experiencia difícil, es para que después tú seas un conducto para que otras personas puedan experimentar la victoria por la cual el Señor te tuvo que pasar durante la pena o la situación difícil. Si estás sin trabajo, ¿sabes para qué es? Es para que el día de mañana tú ayudes a otro que está sin trabajo. Si tienes problemas con tu esposa, pues es para que el día de mañana tú seas una bendición a los matrimonios.
Y a mí el Señor me permitió pasar por un tiempo innecesariamente largo para poder comprender estas cosas, para tratar de ayudar a otros que se les dificulta entender estas verdades de Dios. Y por eso hoy, si tú me permites, quiero mostrarte algunos ejemplos bíblicos de los 3 bautismos que hablamos el domingo pasado y que son los más importantes. Como lo menciona Hebreos, no podemos avanzar a la madurez en Cristo si no tenemos el entendimiento y claro, sólido de esta verdad elemental. Y voy a empezar por el sermón pentecostal de Pedro. Inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, Pedro predicó con denuedo, con valor. Y en respuesta a la enseñanza de Pedro, muchos judíos que estaban allí escuchando cayeron bajo el convencimiento y la certeza que da el Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esta es una pregunta abierta: ¿qué haremos? Y Pedro respondió de forma, yo diría, fulminante. Y él lo que dijo es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios nos llamare. Son 3 bautizos los que aquí se mencionan en este pasaje, aunque sea de forma bosquejada. Dice Pedro: arrepiéntete. Ese es el primer paso vital, y a esto se le llama el bautismo de salvación. Bautismo es sumergir. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, somos sumergidos en la salvación. Cambiamos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, a través de este bautismo de salvación. La segunda cosa que dice Pedro es: bautízate. Y es una exhortación a aquellas personas que le están escuchando a seguir el ejemplo de Jesús en el río Jordán, cuando él se bautizó en agua. Pero ahí no quedó el asunto, les da una tercera indicación, y es el tercer bautizo en este pasaje: y reciban entonces el don o el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a imponer a nadie. Si la persona lo quiere, está bien, pero esto es algo que tiene que recibir voluntariamente. Y esa es probablemente la razón principal por la cual muchos cristianos no reciben el bautismo. Se los digo en español: no quieren. Así como decía D.L. Moody en su testimonio: cuando yo creí en Cristo, recibí todo el Espíritu que iba a tener, entonces yo ya no quiero más del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes esa posición, ¿sabes lo que dice Dios? Ándale pues. Pues si eso es lo que quieres, pues entonces eso es lo que tienes. Y la tragedia es que, pudiendo tener más del Espíritu Santo, algunos se quedan con tan poquito que sus vidas son miserables. Viven sin el poder del Espíritu Santo. Déjame ponerlo de esta manera. Narra la Escritura que por donde pasaba Pedro, y si el sol estaba de este lado alumbrando a Pedro, dice la Escritura que la sombra de Pedro sanaba. ¿Te imaginas si tú y yo tuviéramos el don de sanidad que da el Espíritu Santo a cada uno según él así lo prefiere? Y pasáramos nosotros por el GEA, o por nutrición, o por cardiología. Yo sé algunos que se iban a quedar sin chamba. ¿Te gustaría que tu sombra sanara a otras personas? ¿No te gustaría tener ese poder? Pues no sé tú, pues yo sí. De tal manera que cada vez que el Señor quisiera, nos utilizara como un instrumento de poder. De esa es la clase de poder de que estamos hablando. Un poder que se nota, que se ve. Entonces, en este ejemplo del sermón, de esa predicación pentecostal de Pedro, vemos 3 bautismos claramente en la Escritura. Déjame darte otro ejemplo, y ese es el gozo que se produjo en Samaria.
En Hechos 2 leemos lo que sucedió el día de Pentecostés. Pero no es la única referencia que habla de la investidura del Espíritu. Ni se habla de estos bautizos que hemos comentado. En Hechos 8 leemos nosotros un evento de Felipe el evangelista, y él predicaba y enseñaba en Samaria. Y a través de Felipe Dios provocó un avivamiento. ¿Sabes qué es un avivamiento? Es cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, de una familia, y es la experiencia tal que transforma, cambia la vida, y como si fuese un tizón ardiente, empieza entonces a ver una manifestación del Espíritu de Dios con poder, de tal manera que unos a otros se contagian y la iglesia se transforma y muchas más personas vienen a conocer al Señor Jesucristo. Pues era lo que estaba haciendo Felipe en Samaria. Dios estaba respaldando su obra a través y produciendo un avivamiento, y muchas personas rindieron su vida a Cristo. Hubo milagros, hubo sanidades, hubo liberación de opresión satánica. Y cuando nosotros llegamos al versículo 12 del capítulo 8 de Hechos 2, Hechos 8, leemos lo siguiente: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. De los 3 bautismos, en este versículo tenemos 2, que son: ellos creyeron, significa que recibieron el bautismo de salvación. ¿Y cuál es el otro bautismo? El de agua. Fueron bautizados en agua como lo hizo Jesús. ¿Y qué pasó con el tercer bautizo? Bueno, tendríamos que leer más adelante en la Escritura para darnos cuenta que los discípulos veían que algo muy importante les estaba faltando a los creyentes. Yo no sé si tú has visitado otras iglesias. Esto es una práctica que no la aconsejo, porque algunos luego van y visitan y quedan más confundidos que antes. Pero si alguna vez has ido de visita a otro lugar, tú te das cuenta de 2 cosas. 1, qué bien está tu iglesia. Y 2, qué oportunidades tiene tu iglesia de aprender muchas cosas de otras iglesias, porque no somos los dueños de la verdad. Pero es el estar en otro lugar cuando nos damos cuenta que aquí les falta algo. Y cuando menos decimos gracias a Dios porque en mi iglesia sí lo tenemos. Y también pasa al revés. Ah, caray, pues esto que pasa aquí, qué suave, y no lo tengo yo en mi iglesia. ¿Cómo me gustaría que sucediera? Los discípulos vieron en Samaria, vieron a los que en Samaria y decían: vemos a esta gente, sabemos que son salvos, pero hay algo que les está faltando. Y lo narra la Escritura más adelante, versículo 13, que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. A ver, cuando somos salvos, ¿recibimos el Espíritu Santo? Entonces no está hablando del día de la salvación que recibimos al Espíritu Santo, sino está hablando de otro evento distinto a la salvación. Y estamos aquí hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Pedro conoció a Jesús, cuando Juan conoció a Jesús, ¿ellos creyeron en Cristo? Sí. ¿Recibieron el Espíritu Santo entonces? Sí. Entonces, ¿por qué dice que aún no habían descendido el Espíritu Santo? Porque está hablando de ese evento posterior a la salvación, que es el bautismo del Espíritu Santo. Aquí hay que fijarnos muy bien. Primero, los apóstoles en Jerusalén se enteraron que los creyentes en Samaria habían recibido palabra de Dios y que creyeron en Jesús. Y segundo, enviaron a Pedro y a Juan para que los nuevos creyentes tuvieran la misma bendición que ellos habían tenido, que el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabes? En la iglesia de mis padres aprendí que cuando alguien rinde su vida a Cristo, tiene todo lo que necesita para vivir con éxito la vida cristiana. Después ahí también aprendí que creer en Cristo es la solución a todos los problemas. Y luego, cuando se te atora algo, ¿sabes qué tienes que hacer? Dicen en la iglesia de mis papás: lee la Biblia y haz oración.
En otras iglesias cristianas te animan a creer en Cristo y te animan a bautizarte en agua y te dicen, y ahora ya con haber creído y tener el bautizo en agua, ya estás listo para la vida cristiana. Bueno, en mi caso, pasaron muchos años para que yo me diera cuenta que yo vivía la vida cristiana, pero sin poder, sin ese poder que yo leo en el libro de los Hechos, y tampoco sin contribuir de manera significativa al reino de Dios. ¿Saben para quién vivía yo antes? Para Miquelito. No tenía yo ninguna visión ni ningún interés en contribuir al reino de Dios. ¿Y con qué poder vivía? Pues con el mío, que era bastante poco y bastante malo. Pedro y Juan fueron sabios y fueron sensibles. Y ellos no permitieron que los cristianos en Samaria vivieran un día más después de ser salvos sin tener la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos se alegraron de que había más creyentes en Samaria y creyeron que estos habían ya recibido los primeros 2 bautizos. Pero cuando llegaron a Samaria y de inmediato preguntaron a esos nuevos creyentes si habían recibido el Espíritu Santo. Y los samaritanos dijeron, francamente no. Lo que es más, ni siquiera nos habían hablado sobre el Espíritu Santo. Y entonces vienen los apóstoles y ministran a ellos y dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Parece complicado? ¿Sí? No, no es complicado. ¿Quiénes recibían el bautismo? Pues los que querían. Todos los que querían, todos los que habían creído en Jesucristo. Hasta que fueron bautizados y sumergidos en el Espíritu Santo, ellos estuvieron ahora sí totalmente equipados para hacer lo que Dios quería que fueran. Déjame decirte algo, si tú estás viviendo sin el poder del Espíritu Santo, ahora entiendo las ojerotas que traes. Algunos están así como pálido blanco mortecino, ¿no? Y se ven cansados. ¿Por qué? Porque llevan a cuestas todos sus problemas. Porque quieren resolver la vida con su poder. Y déjame decírtelo con todo el corazón. Aunque tengas mucho poder, no compara con nada con el poder que da el Espíritu Santo. Y lo triste es que algunas personas creen que lo que sucedió el día del Pentecostés ocurrió solamente ese día. Y a esas personas yo les diría, si eso fuera cierto, entonces no tendríamos ninguna otra narrativa en el Nuevo Testamento que hablara de lo que estamos ahora compartiendo. Porque esta experiencia se repitió, como lo estamos viendo, no solamente en Pentecostés, sucedió también en Samaria, y ahora quiero mencionarles que también sucedió en Éfeso. Si la Biblia dice algo una vez, nosotros debemos decir, esta es palabra de Dios, esta es verdad. Cuando esto se repite un par de veces, tenemos que decir que para Dios es bien importante que nosotros lo veamos y lo apliquemos. Oye, pero si empieza a haber una y otra y otra y otra mención, este es Dios agarrándote de las orejas y diciendo, a ver si ya me estás entendiendo. Esto es fundamental en tu vida. Y esto sucede en Hechos capítulo 19. Muchos años después de Hechos 2, el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, nos enteramos cómo el ministerio de Pablo en Éfeso empezó a crecer. Dice la Biblia que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Este pasaje, además de apuntar a lo que estamos hablando hoy acerca del bautismo del Espíritu, tiene otro dato bien interesante, bien importante. Las personas con las que Pablo estaba hablando ya habían creído en Jesucristo. Significa que eran ya seguidores de Cristo. Pero entonces Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y saben lo que yo leo en esas palabras, que Pablo no estaba sorprendido que hubiera personas salvas
que tienen fe en el Señor Jesucristo y que no tuvieran la plenitud del Espíritu. Si no fuera así, no les hubiera preguntado. Era evidente algo en sus vidas. Yo quiero decirte, aunque sea un poco acerca de mi testimonio, que quizá esto te anime. Desde que yo fui concebido y hasta los 35 años de edad más o menos, cada domingo fui a la iglesia de mis padres. Bueno, exageré cada domingo, a lo mejor falté un domingo. Y en todo ese tiempo, a mí, a lo mejor alguien más, a mí nadie me explicó el mensaje atrás de esos 2 versículos. Y escuché predicaciones al respecto. ¿Por qué a mí nadie me dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste en Cristo? Yo estaba en la iglesia, conocí a las personas de la iglesia, ahí nací, ahí estuve por años y años y mis padres sirvieron años y años en ese lugar. Conocí varios pastores buenísimos que estuvieron al frente, personas bien talentosas y llenas del Espíritu Santo y conocedoras de la Biblia, y nunca nadie me preguntó a mí, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Por otro lado, a mí me encanta la espontaneidad de los creyentes de Éfeso. Ni siquiera hemos oído. Nadie nos ha hablado del Espíritu Santo. Y yo de verdad en estas semanas reflexionando en esto decía yo, a lo mejor estas personas también vienen de la iglesia de mis papás. Pues sí. Ahí nos hablaron de Cristo lo suficiente para ser salvo. Gracias a Dios. Por eso soy salvo. Pero se olvidaron de predicar y de enseñar las maravillas del Espíritu Santo. Y para mí esa enseñanza se quedó a la mitad. Y lo malo es que salí al mundo laboral y al mundo familiar y me casé y demás con un conocimiento tan limitado del Espíritu Santo, que además de mis malas decisiones, a esto se sumaba mi ignorancia sobre las cosas de Dios y sobre todo la vivencia de Dios, que cometí enormes errores que yo no quisiera que tú los cometieras. Y por eso mi insistencia, y por eso mi pasión de hablar sobre el Espíritu Santo. Para Pablo este asunto lo inquietaba mucho. Por eso él decidió ir a Éfeso y verificar si en verdad eran salvos, pero más que eso, si estaban ya capacitados para la vida cristiana. Si tú compartes a alguien de Cristo, y aquí hay personas que tienen ese don del evangelismo, ¿sabes qué? No los dejes una vez que les hayas compartido de Cristo y que ellos recibieron al Señor. ¿Y lo que van a hacer? Y no les vayas a decir, ahora sí, de aquí en adelante lo único que tienes que hacer es lee tu Biblia y haz oración. ¿Sabes qué te dice la gente cuando le respondes así? Leo la Biblia, ¿dónde? Pues ahí, lee. Y haz oración. ¿Cómo? Ay, tú sabes, es como platicar. ¿Así? Porque tienes un poquito más en el Evangelio y ahora sabes un poquito más de todas estas cosas. Pero cuando no tienes nada de nada y lo único que tienes son 15 segundos de haber conocido a Cristo, ¿sabes qué necesitas? El Espíritu Santo, porque Él sí te va a guiar a toda verdad. Entonces los dejamos hambrientos, los dejamos desolados. Y le decimos, y nos vemos el próximo domingo, ahí me cuentas cómo va tu vida. Y ahora se preguntan, ¿dónde está esa gente? Pues seguramente regresó de donde vino, porque no tuvo los recursos necesarios. La pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y entonces estas personas le dicen a Pablo, pues en el bautismo de Juan. Los cristianos de Éfeso fueron bautizados en ese bautismo de agua. Y por eso Pablo interviene, porque él quería que se dieran cuenta que algo fundamental estaba haciendo falta. Y entonces dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes quién los bautizó? Pablo. Pues si hay como Felipe, búsquenme una cubeta con agua, ¿a quién lo bautizo? Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y eso es lo que nos falta ahora a nosotros hacer, para que entonces cuando hablemos de Jesucristo, la obra y la enseñanza sea completa.
¿Ves este pasaje? ¿Cuántos bautizos se experimentaron ahí? 4 bautismos. El bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, el bautismo en el cuerpo de Cristo, al creer en Cristo somos introducidos a la iglesia, el bautismo de agua, donde Pablo los bautizó en el nombre de Jesús, y el bautismo en el Espíritu Santo a través de la imposición de manos de Pablo. Qué importante es resaltar que cuando los efesios recibieron el Espíritu Santo, dice la Escritura que ellos hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ya estaba la dirección del Espíritu Santo y les daba incluso las palabras que tenían que decir. ¿Te has encontrado en algún momento de tu vida donde has necesitado tener las palabras adecuadas? El Espíritu Santo te las da. Te las da en español, te las da en otras lenguas, pero te las va a dar conforme el Espíritu quiere que tú las tengas. Y este es el patrón que nosotros vemos repetido en el libro de los Hechos. Hoy recordamos Samaria, hoy recordamos Éfeso. Pero hay otro caso que yo quiero traer a tu consideración. Yo no sé si te ha pasado, pero es mi experiencia que cada vez que yo estudio el libro de los Hechos, número 1, parece que nunca antes había estudiado el libro de los Hechos. Yo digo, ¿dónde empiezo a encontrar pasajes que no tenía mi Biblia anterior o algo por el estilo? Y me empiezo a dar cuenta de las enormes verdades que hay ahí para nosotros para reflexionar, si tenemos el tiempo y la disposición de escudriñar la palabra. Te quiero decir algo que a lo mejor pudiera ser una novedad para ti. Hay 3 testigos en la tierra y 3 testigos en el cielo. Así como nunca antes habíamos oído que tenemos tantos bautizos, ahora resulta que todos esos bautizos están en la Escritura junto con esta otra verdad que escribe Juan en su primera carta. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, 3 son los testigos en el cielo: el Padre, el Verbo que es Jesús y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. ¿Este pasaje está en tu Biblia? Bueno, está en la mía, yo espero que también esté en la tuya. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son la Trinidad, los 3 son testigos de Jesucristo en el cielo, es lo que dice este pasaje. ¿Y a qué o quién es ese testigo de Jesucristo en la tierra? Y el siguiente versículo dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra, o 3 son los testigos de Cristo en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. ¿Te digo algo? Ahí están los 3 bautismos de que estamos nosotros hablando. Y no está en el libro de los Hechos. Juan lo escribe en su primera carta. ¿Quién era Juan? ¿Qué cosa tenía que ver con Jesús? Era su mejor amigo. Mientras que los otros evangelistas escribieron sus evangelios a través de investigación o a través de otras cosas, Juan escribió sus cartas y el evangelio, ¿saben qué? De lo que oyó a Jesús. Por eso siempre que habla Juan, pégatele, porque te va a hablar de Jesús. Y aquí estamos viendo nosotros de estos 3 testigos en la tierra: el bautismo en el Espíritu, el bautismo en el agua y el bautismo de salvación. Lo único que pasa es que están invertido el orden. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros lo podemos ver en este pasaje. Si tuviéramos solamente 2 minutos y luego ya nos morimos, necesitamos platicarle a alguien de la experiencia cristiana, ¿sabes qué? Empieza por hablarles de estos 3 testigos. Porque lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía es, número 1, darnos salvación. La salvación es el mayor regalo, es la obra milagrosa de la gracia de Dios en el corazón del hombre. Es lo que dice su palabra, que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo. Y esto no viene de nosotros, pues viene de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ese pasaje de los 3 testigos nos dice la segunda razón, y es el bautismo en agua.
El bautismo en agua también es una obra o es parte de la obra de la gracia de Dios en el corazón del hombre. Y sabemos que la acción de bautizarnos en agua no tiene ningún efecto salvador. Tú puedes ser salvo, después morir, ir al cielo y nunca pasar por el bautismo del agua y no pasa nada, vas a ir a dar derechito al cielo. Porque el bautismo en agua es un símbolo, porque representa realmente lo que sucedió dentro de nosotros cuando conocemos a Cristo. Y esta es una manifestación externa de lo que pasó adentro. Y es externa porque vemos a la persona seca y entra el agua y cómo sale mojada. Y esto es lo que se ve por fuera, todos lo estamos viendo. Simboliza la muerte, la sepultura de nuestra persona pecadora, la resurrección de la nueva creación. Y lo más importante del bautismo en agua es que entramos nosotros en un nuevo pacto. ¿Sabes? Esto es tan importante porque es la contraparte de la circuncisión hebrea. Nosotros ya no circuncidamos nuestra carne, ahora nosotros nos bautizamos en agua. Y la tercera es el bautismo en el Espíritu Santo. Lo mismo es cierto cuando el creyente ahora es bautizado en el Espíritu Santo. Se libera dentro de nosotros el poder sobrenatural para hacer todo aquello que Dios ha querido hacer en nosotros. ¿Tienes un esposo difícil? Levanta tu mano. Ándale. Si tienes un esposo difícil, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? El poder del Espíritu Santo, porque tú no lo vas a cambiar. Has intentado durante 20 años y no ha pasado nada, está igual o peor, ¿no es cierto? Necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice claramente la Escritura que cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo vamos a ser cubiertos con un poder celestial. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Sabes qué más pasa cuando somos bautizados en el Espíritu? Vamos a recibir poder para ser testigos de Jesús. Cuando hablemos igual que Pedro, lo vamos a hacer con todo denuedo. ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando nosotros como iglesia somos bautizados en el Espíritu, entonces vamos a hacer obras mayores que la que hizo Jesucristo. Déjame solamente aclarar brevemente este pasaje. Este pasaje no dice que tú solito vas a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús, por favor. Él es el Hijo de Dios, ¿eh? Pero cuando juntamos las piezas que forman la iglesia, Jesús solamente podía estar en un lugar, o estaba en Samaria, o estaba en Galilea, o estaba donde tenía que estar. Pero cuando la iglesia está llena del Espíritu, cada uno de nosotros podemos estar siendo de impacto a las personas que nos rodean. Por eso vamos a hacer más cosas que las que Jesús hizo mientras estaba en la tierra. Cuando inicié la plática te hablé de Moody. En su testimonio él declaró que nunca, escúchame, él nunca fue el mismo después que el Espíritu Santo lo bautizó. Se dio cuenta que lo que alcanzó en su ministerio antes de recibir el poder de Dios fue tan limitado. Y la razón, como lo he dicho, es tan sencilla porque él lo intentó hacer con tus propias fuerzas. Mira, déjame decírtelo así en españolito para que me entiendas, man. Ni todos tus talentos juntos hacen suma, no hacen nada comparado con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no vas a desear tener esta investidura del Espíritu que te permita ser la persona que Dios quiere que seas? En el momento que Pedro recibió el Espíritu, la siguiente oportunidad que tuvo de hablar, la gente venía a los pies de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Moody se dio cuenta que lo que había alcanzado en su ministerio antes de recibir el poder de Dios había sido limitado. Y después de recibir ese poder de lo alto, vinieron decenas de miles de personas rendidas a Cristo. Escúchame bien. Algunos de sus biógrafos dicen que el poder del Espíritu Santo era tan grande que cuando
las personas pasaban por afuera de la iglesia donde Moody estaba predicando, la gente caía al suelo y recibían al Señor y eran bautizadas en el Espíritu Santo. Le tenía que después decir: Pastor Moody, mientras tú predicabas, allá afuera la gente se caía como ¿se han fijado cuando echan Rider? Pero no es el poder de Rider, es el poder del Espíritu Santo. Nada más porque pasaban enfrente de donde estaba predicando Moody. Es que esto es lo que dice la Escritura. ¿Por qué no lo podemos creer? ¿Por qué no somos como Bibi? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo iban a llegar los apóstoles hasta lo último de la tierra? Pues que no eran ellos, era el poder del Espíritu que los iba a hacer llegar el Evangelio hasta esos lugares que ni siquiera habían visitado. Esta verdad fue la que transformó la vida de este ministro, y fue posible por algo, porque se humilló lo suficiente para poder reconocer que le faltaba lo más importante en su ministerio. ¿Cómo me hubiera gustado conocer a Moody? Yo me lo imagino chaparrito, no sé por qué. Y yo creo que era un hombre sencillo, pero con un tremendo poder de Dios. Y este poder está disponible para ti si te humillas. Es que yo ya recibí todo lo que iba a recibir del Espíritu Santo. Nunca vas a experimentar el poder de Dios. Tienes que humillarte y decir: si viene esto de ti, Señor, yo lo quiero. Y si el Señor te ha hablado en esta hora, mientras hemos estado hablando, y si quieres y estás en la disposición, yo te invito a que te pongas de rodillas. Señor, tú en esta hora sabes lo que se necesita hacer. Si tú todavía estás en esta hora y nunca has tomado una decisión por Cristo, si nunca le has dicho al Señor Jesús: Señor, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, y en esta hora yo quiero que tú vengas a mi vida, que entres a mi corazón y que permanezcas conmigo. Si tú nunca lo has hecho, yo te pido que en esta hora, ahí donde tú estás, eleves una oración. Y si me permites, yo te quiero dirigir en esta oración. Y tú dila después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que moriste en la cruz por mis pecados. Y en esta hora, cuando el Espíritu ha estado hablando a mi vida, vino a mí una convicción de que tú eres mi Salvador y mi Señor. En esta hora te pido, Jesús, que vengas y entres a mi vida, que tomes el trono de mi corazón. Quiero hacer de ti el centro de mi vida, el punto focal, que seas mi roca que me sustente, y que nunca, nunca te apartes de mí. Y si tú has venido en esta hora y has escuchado el Espíritu y sabes que tú eres como esos samaritanos o como esos efesios,
Y lo que está faltando en tu vida es poder. En esta hora, con tus propias palabras, dile al Señor: Señor, perdóname por ser tan orgulloso y tan altivo, de creer que lo sé todo, de saber o de creer que yo tengo la verdad sobre el tema del Espíritu Santo. Señor, yo te pido que me perdones por pensar que no hay más cosas que tú quieras darme en mi vida que las que yo ya tengo. Señor, yo te quiero decir en esta hora que hago a un lado mi orgullo, hago a un lado las doctrinas que yo creía que no eran basadas en la Escritura, pero que hoy tú me has mostrado en tu palabra, Señor, que tú dices la verdad, y tu verdad es esta: que necesitamos el poder, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa, para vivir ese testimonio, Señor, y llevar la palabra de Cristo hasta lo último de la tierra. Señor, ven en esta hora y bautízame con tu Espíritu. Lléname, Señor, en esta hora. Dame todo lo que tú necesites darme, Señor. Yo quiero ser la persona que tú me hiciste. Yo quiero ser la persona que tú diseñaste que fuera. Pero no lo puedo hacer con mis fuerzas, solamente a través de las tuyas, Señor. Ven en esta hora, Señor, y bautízame en tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Ven, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de ti. Llénanos de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, por tus regalos maravillosos. Te exaltamos, Señor. Te reconocemos como nuestro Rey, nuestro Salvador. Gracias por este regalo precioso. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias a Dios, gracias a ustedes por estar aquí en esta hora. Que el Señor los bendiga. Estamos despedidos.